¿Sabes quién era realmente Cary Grant? Un caballero perfecto en pantalla, suave en cada gesto, elegante como si hubiera nacido para vestir un smoking, lo suficientemente encantador como para hacer que el mundo entero se desmayara con solo una mirada. Pero aquí está lo extraño. Durante décadas, Hollywood susurró sobre él, que la imagen era solo una máscara. ¿Quién era el hombre detrás de todo? Un padre que amaba a su hija lo suficiente como para alejarse de la fama. Un hombre que vivió con un coprotagonista masculino durante más de 10 años. Alguien que tomó LSD cientos de veces solo para entender quién era realmente. Detrás del foco de atención estaba Archibald Leach, un niño pobre de Inglaterra, a quien su padre una vez le dijo que su madre había muerto. Creciendo con esa herida, entró en Hollywood para reconstruirse desde cero. Una vez le ofrecieron el papel de James Bond. Vivió bajo la especulación constante sobre su sexualidad. Fue aclamado como el hombre que todo hombre quería ser. Pero incluso al final de su vida, pronunció una frase que puso la piel de gallina a la gente. Incluso yo quiero ser Cary Grant, pero no lo soy. Esto no es solo la historia de una leyenda. Es la historia de un hombre que pasó toda su vida aprendiendo a ser él mismo. Archibald Alexander Leach, un nombre que el mundo ya no recuerda, fue la verdadera identidad de Cary Grant. Nació en 1904 en Bristol, una ciudad industrial pobre de Inglaterra. El joven Archie creció entre hileras de casas monótonas de clase trabajadora, donde la infancia no tenía espacio para los sueños y la calidez familiar solo existía en la imaginación. Su padre, Elias Leach, era un alcohólico, áspero e indiferente. En contraste, su madre, Elsie, era una mujer frágil pero cariñosa que había sufrido una crisis mental después de la muerte de su primer hijo. Archie era todo lo que le quedaba. Entonces sucedió lo impensable. Cuando Archie tenía 11 años, su padre internó en secreto a Elsie en el hospital psiquiátrico de Glenside y le dijo a su hijo que ella había muerto. Sin despedidas, sin funeral, sin verdad. El niño se vio obligado a aceptar una pérdida inexplicable y vivió casi 2 décadas en el vacío. No fue hasta que tuvo casi 30 años, ya haciéndose un nombre en América, que Cary Grant descubrió que su madre seguía viva, aún encerrada, sola y olvidada. Ese impacto moldearía el resto de su vida. No solo destruyó su confianza en la familia, sino que le dejó un miedo duradero, el miedo al abandono. De niño, Archie comenzó a deambular por el Hippodrome, el teatro más grande de la ciudad, haciendo recados por dinero y encontrando consuelo bajo las luces del escenario. Estaba hipnotizado por el vodevil, los actos de circo, la danza y la acrobacia, las mismas habilidades que luego se convertirían en sus primeros talentos escénicos. También pasaba horas en los muelles de Bristol viendo zarpar los barcos. Para ese niño, los transatlánticos simbolizaban la libertad, un escape de la soledad y un hogar roto. A los 14 años, Archie fue expulsado de la escuela por travesuras y ausentismo. Nadie lo detuvo, y nadie siquiera preguntó por qué. 3 días después, se unió a la Bob Pender Troupe, una decisión precipitada pero fatídica. Allí aprendió a caminar sobre zancos, acrobacias, malabares y dio sus primeros pasos en el mundo, haciendo giras por Estados Unidos a partir de 1920. Desde esa infancia, Cary Grant desarrolló una naturaleza profundamente cautelosa y reservada. No confiaba fácilmente, nunca se abría por completo y siempre mantenía parte de su verdadero yo escondido detrás del foco de atención. Para él, el amor nunca fue una certeza. Podría desvanecerse en cualquier momento, tal como su madre había desaparecido de su vida sin una palabra. Más tarde, en la cima de su carrera, una vez admitió: «No soy Cary Grant. Incluso yo quiero ser Cary Grant». Esa frase, que podría sonar a broma,
era de hecho la dolorosa confesión del niño que una vez fue. Alguien que tuvo que inventar una nueva identidad solo para sobrevivir porque la antigua había sido traicionada demasiado pronto. Cuando Archibald Leach llegó a Nueva York a principios de la década de 1920, se las arregló con una serie de trabajos sin nombre. Lo contrataban para repartir volantes, escoltar beeps, incluso deambulaba por Coney Island solo para encontrar lo suficiente para comer al día. Esos años dejaron recuerdos dolorosos e inolvidables que lo impulsaron a seguir adelante. Grant rápidamente se dio cuenta de que lo primero que tenía que cambiar era su voz. Su fuerte acento de Bristol, directamente del suroeste de Inglaterra, lo hacía ser rechazado en la mayoría de las audiciones. Así que pasaba horas cada día practicando la pronunciación frente a un espejo, repitiendo cada sílaba hasta que elaboró un acento híbrido estadounidense-británico, lo suficientemente refinado como para sonar elegante, pero lo suficientemente familiar para el público estadounidense. Eso se convirtió en su distintiva voz de Mid-Atlantic, un elemento definitorio de la imagen de Cary Grant. En la década de 1930, después de obtener cierto reconocimiento en los circuitos de vaudeville y Broadway, Paramount Pictures le ofreció un contrato, pero el estudio se negó a aceptar el nombre Archibald Leach, demasiado torpe, poco comercializable. Le pidieron que eligiera un nuevo nombre, y así nació Cary Grant, pulcro, suave y lo suficientemente estadounidense como para conquistar Hollywood. Pero cambiar su nombre no fue suficiente. En sus primeros años en Hollywood, Cary Grant era considerado insípido. Los directores pensaban que era demasiado educado, casi sin emociones, careciendo de la garra masculina de un Clark Gable o de la profundidad emocional de un James Stewart. Pero Grant no se rindió. Comenzó a crear un nuevo papel, el papel más grande de su vida, él mismo. Basándose en su experiencia en el vaudeville, comprendió el poder del ritmo, la expresión y el encanto. Sus habilidades en acrobacias, caídas de comedia, pratfalls, y comedia física, se refinaron para adaptarse a las comedias de enredo, screwball comedies, que estaban en auge en ese momento. Es por eso que en películas como La pavorosa verdad o La fiera de mi niña, no era solo guapo. Sabía caer con estilo, una gracia que solo alguien entrenado en artes circenses podía poseer. Detrás de cada gesto elegante en la pantalla, había cientos de horas practicando miradas, posturas, inclinaciones de cabeza y cómo sonreír sin mostrar los dientes. No era instinto, era diseño. Y Cary Grant diseñó un arquetipo, el hombre que toda mujer deseaba y todo hombre quería ser. Desde mediados de la década de 1930 hasta finales de la década de 1950, Cary Grant entró en la fase más radiante de su carrera. No solo se convirtió en una estrella de primera, se convirtió en un icono cinematográfico de toda una generación. Un hombre que las mujeres deseaban, los hombres admiraban y Hollywood no podía reemplazar. Brilló intensamente en una serie de comedias de enredo, un género que exigía diálogos rápidos, control físico preciso y un ritmo casi teatral. Pero Cary Grant no solo actuó bien, redefinió el género por completo. En La fiera de mi niña, 1938, interpretó a un paleontólogo torpe, enredado en un torbellino de eventos absurdos que involucraban a una mujer testaruda y un leopardo. Aunque fue un fracaso de taquilla en ese momento, la película fue clasificada más tarde en el puesto 88 de la lista del American Film Institute, AFI, de las 100 mejores películas estadounidenses. Y la actuación de Grant es ahora considerada una de las mejores interpretaciones de comedia de enredo de todos los tiempos. Con Luna Nueva, 1940, Grant se convirtió en la encarnación viva del diálogo rápido. El habla de la película tiene una media de 240 palabras por minuto, casi el doble de la velocidad normal.
interpretó al editor de periódicos Walter Burns. Astuto, encantador y manejando el diálogo como un duelo con Rosalind Russell. El guión se ajustó para que coincidiera con su ritmo, y muchas de sus frases se volvieron icónicas. La película sería clasificada más tarde en el puesto 19 de la lista del AFI de las mejores comedias jamás realizadas. En Historias de Filadelfia, 1940, se unió a Katharine Hepburn y James Stewart para crear uno de los triángulos amorosos más cautivadores de la década. La película ganó 2 premios Oscar, recibió 6 nominaciones y recaudó más de $3 millones, una cifra significativa en ese momento. El papel de Grant como C.K. Dexter Haven combinaba sarcasmo, cicatrices emocionales y una fuerza tranquila, mostrando profundidad sin perder su ingenio característico. Arsénico por compasión, 1944, marcó un cambio intrigante con Grant, interpretando a un crítico de teatro obligado a enfrentarse a la oscura verdad sobre su familia. La película fue un gran éxito, recaudando más de $4 millones. Y aunque el propio Grant no estaba satisfecho con su actuación, el público pensó lo contrario. Se convirtió en uno de sus papeles más queridos. Cada vez que aparecía en la pantalla, hacía creer al público que había nacido para esto. Pero la verdad, como él admitió, era una mezcla perfectamente calibrada de disciplina física, entrenada en el vodevil, instinto teatral y control de la imagen, hasta la más mínima caída de comedia. Nadie caía en el escenario con más gracia. Nadie pronunciaba frases a la velocidad del rayo con tanto encanto. Y nadie convirtió la comedia en un arte de precisión y elegancia como Cary Grant. No es casualidad que hasta el día de hoy, prestigiosas escuelas de cine como la NYU y la UCLA sigan utilizando sus actuaciones como lecciones modelo en el ritmo de la comedia de enredo y el control físico. Grant transformó el humor en un lenguaje de intelecto, el encanto en una máscara para una profunda inseguridad. Y al hacerlo, no solo tuvo éxito, se convirtió en una leyenda. En una era donde la actuación se vuelve cada vez más ruidosa y exagerada, el estilo de Cary Grant, controlado, agudo, sin esfuerzo, se ha convertido en un legado espiritual que el Hollywood moderno ya no puede reproducir. Esa gracia, ligera como el aire, afilada como una cuchilla, llamó la atención de Alfred Hitchcock. De caballero encantador a un hombre envuelto en sospechas, tensión psicológica y ambigüedad moral, Grant entró en un mundo más oscuro a través de 4 colaboraciones con Hitchcock. Sospecha, 1941, Encadenados, 1946, Atrapa a un ladrón, 1955, y La cúspide, con la muerte en los talones, 1959. Allí ya no era el clásico galán que solo necesitaba ser guapo y encantador. Se convirtió en una metáfora del hombre moderno, seductor pero herido, indigno de confianza pero imposible de ignorar. Esa fue la brillantez de Grant. Nunca necesitó gritar para transmitir dolor. Un ceño fruncido, una mirada retraída, un solo paso hacia atrás, todo podía hablar de la tormenta interior. Hitchcock dijo una vez: Cary es el tipo de actor del que nunca sabe si está siendo real. Y esa es exactamente la razón por la que lo necesitaba. De hecho, no interpretaba papeles. Se disolvía en ellos, creando personajes tan atractivos y enigmáticos que desafiaban la interpretación. Los críticos lo llamaron el arte de ocultar la verdad con elegancia, algo que Martin Scorsese alguna vez admiró profundamente. Ese espíritu, la mezcla de misterio, encanto e ingenio, no se limitó a las películas de Hitchcock. Grant continuó encarnándolo magistralmente en Charada, 1963, donde protagonizó junto a Audrey Hepburn en lo que se denominó una película de Hitchcock que no es de Hitchcock. El thriller romántico se convirtió en una sensación, recaudando más de $13 millones en ese momento,
equivalente a más de 120 millones de dólares hoy, y es considerado una influencia duradera en el género de thriller romántico de la década siguiente. Encadenados ocupa ahora el puesto 38 en la lista del American Film Institute de las 100 mejores películas de todos los tiempos, mientras que Con la muerte en los talones fue incluida en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de E.E.U.U. por su importancia cultural y estética. Solo, Con la muerte en los talones fue también un gran triunfo de taquilla, ganando más de 13 millones de dólares en su estreno, equivalente a más de 130 millones de dólares hoy ajustados por inflación. Grant no necesitó mucho para alcanzar el estatus de leyenda. Con solo 4 películas con Hitchcock, menos del 6% de su filmografía, ayudó a dar forma al seductor género de thriller psicológico y se convirtió en el arquetipo del hombre reticente, una figura que los estudiosos del cine a menudo interpretan como un reflejo de la ansiedad de la posguerra. Éxito de taquilla tras éxito, papeles icónicos acumulándose, Grant se convirtió en el rostro dorado de la década. Y sin embargo, curiosamente, fue repetidamente ignorado por los Oscar, una paradoja que él mismo mencionó en conversaciones privadas. No fue hasta 1970 que la Academia finalmente le otorgó un Oscar honorífico, un reconocimiento largamente esperado a un talento irreemplazable. En un momento, Cary Grant fue invitado a interpretar a James Bond en Agente 007 contra el Doctor. No, pero declinó. La razón era simple. Sentía que era demasiado mayor para interpretar a un espía de acción. En ese momento Grant tenía más de 50 años. Pero detrás de esa negativa había una filosofía personal. No quería romper la imagen que tanto se había esforzado en construir. La imagen de un caballero inquebrantable que nunca perdió la compostura, que nunca dio un paso en falso. Porque Cary Grant no era solo un actor, era un artista perfeccionista. En el set, controlaba cada detalle, desde los ángulos de cámara, la iluminación, el diálogo, el fraseo hasta el vestuario. Incluso la longitud de los dobladillos de sus pantalones o el pliegue de un pañuelo tenían que cumplir con un cierto estándar de perfección. No por vanidad, sino porque entendía que Cary Grant era un papel, y ese papel no podía permitirse errores. A lo largo de una carrera que abarcó casi 3 décadas, Cary Grant apareció en más de 70 películas, una cifra impresionante, no solo por su volumen, sino por la calidad notablemente consistente. Hasta el día de hoy, muchas de sus obras siguen siendo honradas por el AFI en su lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Grant no era solo un actor. Era el estándar de oro para una era cinematográfica que nunca podrá repetirse. Gloriosamente exitoso en la pantalla, admirado en todo Hollywood por su talento y comportamiento inigualables, Cary Grant parecía tenerlo todo. Pero detrás del telón de terciopelo, era un hombre que arrastraba profundas heridas del pasado. Heridas que resonaron en sus elecciones privadas, especialmente en el amor. Se casó 5 veces, y cada matrimonio reveló una faceta de él que el público rara vez veía. Su primera esposa fue la actriz Virginia Cheryl, más conocida por su papel en Luces de la ciudad de Charlie Chaplin. Se casaron en 1934, pero duró solo un año. Virginia afirmó una vez que Grant era celoso y excesivamente controlador, mientras que Grant lo negó, diciendo que simplemente eran incompatibles por naturaleza. Su segundo matrimonio fue con Barbara Hutton, una de las mujeres más ricas del mundo en ese momento y heredera de la fortuna Woolworth. Se casaron en 1942, apodados la pareja dorada por la prensa, pero siempre bajo escrutinio por su disparidad financiera. El matrimonio duró solo 3 años. Aún así, se separaron amistosamente y siguieron siendo amigos cercanos de por vida, con Grant rechazando cualquier pensión alimenticia para evitar ser etiquetado como un cazafortunas.
Su tercer matrimonio con la actriz Betsy Drake, quien coprotagonizó con él en 2 películas, duró de 1949 a 1962. Esta fue su relación más larga y tuvo el impacto espiritual más profundo en él. Betsy introdujo a Grant en la psicoterapia asistida con LSD, un tratamiento que él siguió en más de 100 sesiones para confrontar traumas infantiles y conflictos internos. Sin embargo, después de 13 años, el matrimonio terminó, en parte porque Grant seguía demasiado centrado en mantener su imagen pública, mientras que Betsy anhelaba una vida más sencilla y privada. El cuarto matrimonio fue con Dyan Cannon, la mujer a la que llamó el último amor verdadero. Se casaron en 1965 cuando Grant tenía 61 años y Cannon 31, con casi 3 décadas de diferencia. Un año después, a los 62 años, Grant se convirtió en padre por primera vez. Fue un punto de inflexión no solo para él, sino para la vida celosamente guardada que había mantenido durante mucho tiempo. Cannon era una actriz de espíritu libre y franca, con amor por la aventura. Grant, por otro lado, era discreto, reservado y tan meticuloso que parecía respirar a un ritmo medido. Sin embargo, su amor fue lo suficientemente fuerte como para desafiar sus diferencias. El matrimonio duró solo 3 años, pero su mayor legado fue su hija, Jennifer Grant, a quien Carrie dedicaría el resto de su vida a amar y proteger. Creo que por eso se retiró. Jennifer dijo una vez, claramente era un gran actor, pero cuando se convirtió en padre, se quitó el sombrero de actor y nunca miró hacia atrás. Se entregó por completo a ser padre por amor y quizás por miedo a equivocarse. Después del divorcio, Jennifer vivió principalmente con Grant. Él rechazó todas las ofertas para regresar a la pantalla, eligiendo en su lugar dedicarse por completo a su hija. Esos días sencillos, viendo comedias británicas juntos, compartiendo comidas tradicionales de Navidad, asistiendo a conciertos de Elton John, donde Jennifer le enseñó a su padre a bailar The Bump en suites VIP de estadios, se convirtieron en recuerdos preciosos que ella atesoraría de por vida. Era tan tonto, recordó ella, y pude disfrutar plenamente los últimos años de su vida. Grant no solo le enseñó a Jennifer a vivir con integridad, la ayudó a conectarse con sus raíces. A menudo hablaba de Inglaterra, le presentó a Monty Python, The Goon Show, Benny Hill, y le recordó que la educación nunca pasa de moda. Nunca le ocultó la tragedia de su abuela, Elsie, su madre, quien había sido internada en una institución mental por su esposo y despojada de su maternidad durante más de 30 años. Creo que eso persiguió a mi padre de por vida, dijo Jennifer. La forma en que trató de ser un mejor padre probablemente vino de eso. Cuando se le preguntó sobre la relación de sus padres décadas después, Jennifer dijo, creo que el amor regresó. El tiempo suficiente para que el tiempo sanara lo que había herido. Aunque las diferencias una vez los separaron, Dyan Cannon finalmente admitió que todavía sentía algo por Grant, el único hombre al que amaba y con el que no podía vivir. Jennifer tenía solo 20 años cuando perdió a su padre. Pero hasta el día de hoy, el recuerdo de Cary Grant, el padre devoto, el hombre que se reconstruyó a sí mismo desde una infancia fracturada, permanece vívidamente vivo. Fue su propio tipo de milagro, dijo ella. No tienes que caminar sobre el agua para ser extraordinario. Solo tienes que amar a alguien con todo lo que tienes. Más tarde, reflexionaría. Mi padre amaba a su manera. Podía ser callado, pensativo, incluso retraído. Pero nunca me dejó dudar de que yo era lo más importante en su vida. Desde el momento en que Jennifer nació, Grant rechazó todos los papeles cinematográficos, dedicándose únicamente a la paternidad, algo que a él mismo se le había negado en su propia infancia.
Su último matrimonio fue con Barbara Harris, una ejecutiva de relaciones públicas casi 50 años menor que él. Se conocieron en 1976 y se casaron en 1981. A diferencia de sus relaciones anteriores, esta le trajo paz en sus años crepusculares. Bárbara estuvo a su lado en sus últimos días y lo sostuvo en sus brazos cuando murió en 1986. 5 matrimonios, 5 capítulos distintos en la búsqueda de amor de por vida de un hombre todavía herido por la ruptura familiar de la infancia. Para Cary Grant, el amor siempre fue algo que anhelaba, pero también algo que temía, como un papel que interpretaba, hermoso, a veces deslumbrante, a veces destrozado, pero nunca del todo completo. Detrás de la imagen de un padre devoto y un amante elegante, Cary Grant guardaba un secreto que nunca confirmó: los rumores sobre su sexualidad. Durante décadas, Hollywood zumbó sobre su relación de más de 10 años con el actor Randolph Scott, su coprotagonista en Servicio de Habitaciones, Mi mujer favorita e indiscreta. Los dos compartían una casa en Malibú, comidas, viajes, vacaciones y fotografías íntimas que levantaron muchas cejas. Aparecieron en revistas bajo titulares como "El romance más inusual de Hollywood", una frase que insinuaba sin decirlo directamente. En ese entonces, la prensa no se atrevía a hablar con claridad, pero dentro de la industria circulaban susurros sobre una relación más allá de la amistad. Algunos historiadores de cine afirmaron que estaban juntos todos los días, comían juntos, viajaban juntos, se cuidaban mutuamente durante la guerra, como una pareja tranquila escondida en las sombras del prejuicio. Sin embargo, nadie tenía pruebas concretas. Su hija, Jennifer Grant, una vez abordó los rumores directamente en una entrevista. Nunca vi nada que indicara que mi padre era gay. Si lo hubiera sido, lo habría defendido. Pero vi a un hombre completamente heterosexual que persiguió y se casó con mujeres y me tuvo a mí. Diane Cannon, su cuarta esposa y alguien que vivió con él, confirmó esto. En una escena que recreaba su relación, el personaje de Diane mira directamente a Cary Grant y pregunta: ¿es cierto que amas a los hombres? Una frase no solo para la película, sino una que ella le había preguntado realmente en la vida real en Palm Springs. Grant lo había negado. Él no era gay, dijo ella. Tenía miedo de ser abandonado. Eso fue lo que arruinó nuestra relación. La cercanía entre Grant y Scott no era solo amistad o camaradería profesional. Era una profunda resonancia emocional entre dos hombres famosos pero solitarios. Ambos valoraban la privacidad, odiaban a los paparazzi y arrastraban cicatrices de la infancia que nunca sanaron por completo. Se ayudaron mutuamente a mantenerse con los pies en la tierra en medio de las presiones de Hollywood y los matrimonios fallidos. Pero al final, la vida los llevó en diferentes direcciones. Randolph Scott heredó una fortuna y compró su propia casa mientras Cary Grant se casaba con Cannon y daba la bienvenida a su primer hijo. No rompieron lazos. Se mantuvieron en contacto cercano como almas gemelas que habían compartido un largo capítulo de vida. Muchos se referían a ello como un vínculo entre dos almas solitarias. No era un romance secreto, no era del todo una amistad. Cary Grant mismo nunca confirmó ni negó la especulación sobre su sexualidad. Permaneció en silencio toda su vida. Sin embargo, cualquiera que fuera la verdad, su hija, Jennifer Grant, afirmó: si él fuera gay, aún así estaría orgullosa. Al final, era una pregunta que solo Cary Grant podía responder, y se llevó ese secreto consigo. Más allá de los matrimonios oficiales y el misterio de su verdadera sexualidad, también despertó intriga a través de sus relaciones con mujeres. Entre ellas, quizás la más intensa, fue su romance con Sophia Loren durante el rodaje de Orgullo y Pasión en 1957. Grant
entonces de 53 años, estaba tan cautivado por la joven actriz italiana que le escribía cartas de amor diarias e incluso le propuso matrimonio en el set. Pero Lauren, de solo 23 años en ese momento y enamorada del director Carlo Ponti, lo rechazó. Muchos creen que Grant nunca volvió a enamorarse de verdad después de eso. Con Grace Kelly, su coprotagonista en Atrapa a un ladrón, Grant mantuvo una conexión tranquila pero profundamente respetuosa. Su relación nunca fue confirmada, pero él fue uno de los pocos invitados a su funeral y a menudo se refería a ella como la mujer más elegante que jamás conocí. De manera similar con Ingrid Bergman en Encadenados. Aunque compartieron uno de los besos más largos del cine, su relación en la vida real permaneció discreta. Bergman dijo una vez que respetaba mucho a Grant, pero nunca supo realmente lo que estaba pensando. Incluso con Joan Fontaine, su coprotagonista en Sospecha, Grant una vez coqueteó, solo para ser rechazado amablemente. Era demasiado listo, demasiado perfecto. Sentí que nunca sería la elegida que él realmente escogiera al final. Estas relaciones, ya fueran fugaces o prolongadas, dejaron su huella a través de la contención y la cautela de un hombre con un encanto letal que nunca bajó la guardia por completo. Detrás de la imagen del hombre perfecto que Hollywood alguna vez veneró, Cary Grant admitió una verdad que sorprendió a muchos. Se había sometido a más de 100 sesiones de terapia asistida con LSD a lo largo de las décadas de 1950 y 1960. En un momento en que el LSD todavía era legal y se consideraba una forma avanzada de tratamiento psicológico, Grant lo describió como un viaje de autoliberación, un proceso de enfrentarse a su verdadero yo, despojándose gradualmente de las capas de máscaras que el trauma infantil y la fama lo habían obligado a usar. Cuando se alejó de la pantalla después de Walk, Don't Run, 1966, no se retiró de la vida. Grant se unió a la junta directiva de Faberge, MGM y Western Airlines, un testimonio de la precisión y disciplina que una vez había puesto en cada papel. Rara vez visto en público, hizo un regreso tranquilo con una serie llamada Una conversación con Cary Grant, donde por primera vez salió del centro de atención simplemente como él mismo. Sin papeles, sin guiones, solo honestidad. El 29 de noviembre de 1986, mientras se preparaba para una de esas conversaciones en Davenport, Iowa, Grant de repente se sintió mareado y le sobrevino un fuerte dolor de cabeza. Fue llevado de urgencia al hospital, pero no sobrevivió. Una hemorragia cerebral le quitó la vida horas antes de que subiera al escenario. Durante sus últimos años, nunca había revelado ningún problema de salud, y nadie podría haber previsto que esa noche marcaría su última función. En el auditorio, una silla permaneció vacía, y la gente se dio cuenta de que Cary Grant, aunque se había ido, había dejado un vacío que nadie podría llenar. Sin necesidad de un Oscar para validar su valía, Cary Grant fue clasificado en el número 2 por el American Film Institute, AFI, en su lista de las mayores leyendas masculinas de la pantalla de todos los tiempos, solo superado por Humphrey Bogart. Pero para muchos, él era la definición misma del cine clásico: suave, ingenioso, sereno y siempre en control, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su estilo, desde trajes perfectamente confeccionados, una voz de barítono rica hasta ojos que insinuaban capas tácitas, se convirtió en la plantilla para el protagonista. George Clooney dijo una vez: a lo largo del siglo XX, si vas a ser un actor bien vestido, no puedes no estudiar a Cary Grant. Hugh Grant lo llamó un lenguaje corporal que todo Hollywood ha tratado de imitar. Su influencia se extendió mucho más allá de la estética. Grant ayudó a redefinir el estándar moderno de masculinidad, sin requerir músculos ni bravuconería, solo aplomo,
intelecto y la elevación perfectamente sincronizada de una ceja. Sus actuaciones, ya sea en películas de Hitchcock o Howard Hawks, crearon un arquetipo cinematográfico que resonó en todas las generaciones. En su ciudad natal de Bristol, Inglaterra, una estatua de él se alza orgullosamente en el centro de la ciudad, donde el festival anual, Carrie Comes Home, continúa honrando el legado imperecedero que dejó atrás. En todas las clasificaciones de películas, su nombre y obras con La muerte en los talones, Encadenados, La fiera de mi niña, Charada todavía aparecen consistentemente como si el tiempo no hubiera hecho nada para atenuar el atractivo de un verdadero icono. Más que un conjunto de películas, Cary Grant dejó un modelo al que millones de espectadores y generaciones de actores todavía aspiran. Porque no era solo una estrella de cine, era una forma de ser elegante, enigmático y siempre con estilo. Cary Grant apareció 5 veces en el top 10 de las estrellas de taquilla de las décadas de 1940 y 1950, y fue clasificado en el número 2 por el American Film Institute entre las mayores leyendas masculinas de la pantalla de todos los tiempos. Y, sin embargo, nunca ganó un Oscar competitivo, una paradoja agridulce de Hollywood. Desde Archie Leach, el niño abandonado por su madre en Bristol, hasta el icono inmortal del cine del siglo XX, su viaje fue más que el ascenso de una estrella. Fue una historia de autorreinvención marcada por la resiliencia y la gracia. ¿Qué piensas de Cary Grant? Un hombre una vez profundamente herido que llegó a definir el encanto y la fuerza en la pantalla. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más historias de las mayores leyendas del cine.